Mucho gusto, me alegra estar con ustedes de nuevo. Supongo y espero que varios de los que están conectados ahorita ya estaban conectados en la charla anterior que hicimos sobre personalidad, que salió bastante bien, fue muy agradable. Y bueno, el tema que tenemos para hoy, como les mencionaba Daniel, es sobre regulación emocional, que aplica no solamente para esta época de cuarentena, sino diría yo que para todas las esferas de la vida, pero por supuesto es mucho más prominente ahora en esta época en la que el confinamiento pues trae consigo consecuencias no muy agradables muchas veces para nuestra vida emocional. Entonces tenemos que saber arreglárnoslas para estar mejor. Entonces, la estrategia que traigo para ustedes hoy es bien distinta de lo que manejamos la vez pasada. La vez pasada era un poco más estilo seminario, quizás algo más magistral. Hoy quise hacerlo un poco más coloquial, más tranquilo, más conversado, porque es un tema que pues a todos nos atañe. La vez pasada era un poco más teórico, en cambio esta vez es algo que pues tiene un alcance de un público diferente y creo que es más agradable poderlo tratar así. Entonces, no sé si para algunos de entrada el tema de regulación emocional pueda sonar extraño, a veces puede ser un poco técnico todavía el hecho de decir regulación emocional, pero antes que nada, pues vamos a empezar por lo básico, justamente eso, que es la regulación emocional. La regulación emocional, pues es una de las estrategias que tenemos al servicio de nuestra supervivencia y está destinada, como su nombre lo dice, dentro de muchas otras cosas, a permitirnos entender nuestras emociones. Pareciera un poco obvio al principio, pero sin duda poder entender qué es lo que nos pasa y qué es lo que suscita nuestras emociones es fundamental. Y yo creo que es quizás de las primeras metas de la regulación emocional, poder etiquetar, si se pudiera decir de esa manera, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que yo sepa que estoy molesta, que estoy contenta, que estoy ansiosa. En una charla que hice anteriormente hablábamos en particular de un ejemplo muy clásico que a mí siempre me gusta traer a colación porque lo veo con mucha frecuencia y es cómo a veces las personas que no gozan de inteligencia emocional suelen confundir cosas tan cotidianas como lo es el hambre y la confunden con ansiedad. No es casualidad que muchos trastornos de la conducta alimentaria o personas con un sobrepeso importante, inclusive con obesidad mórbida, eh, traen consigo por detrás un trastorno del espectro afectivo o más comúnmente un trastorno de ansiedad. Entonces, escenarios como estos, por ejemplo, son un ejemplo perfecto para tener muy presente por qué es tan importante la regulación emocional y a veces una estrategia no muy efectiva de regulación emocional es la ingesta de alimentos. Entonces, estamos ansiosos, creemos que con la comida vamos a aplacar ese malestar que nos genera la ansiedad y lo que hacemos es aumentar de peso y la ansiedad sigue ahí. Entonces termina siendo una estrategia poco saludable y que no va a hacer nada con la ansiedad. Entonces, una de las principales metas de la regulación emocional, saber etiquetar nuestras emociones, saber ponerles un nombre y saber discernirlas entre ellas. Otra de las metas de la regulación emocional es disminuir la frecuencia de las emociones indeseadas. No es que podamos controlarlo, en otros espacios hemos hablado acerca de la importancia de no creer que somos máquinas para pretender que vamos a controlar nuestras emociones, pero en la medida en que uno se conoce a sí mismo es más fácil evitarse el malestar que implica una emoción desagradable, como por ejemplo detenerlas antes de que inicien. Si yo ya sé que hay situaciones que me generan rabia, pues si ya lo conozco es mucho más fácil evitar la situación o regularme, hacerme a un lado, hablar con la persona, pero evitar la situación que me genera malestar y no someterme a ella hasta el punto en que ya me desestructure por completo o inclusive ya no tenga qué más hacer para poder estar tranquila. Entonces son cosas importantes que yo debo poder tener presentes para saber manejar situaciones como esas. También, por ejemplo, cambiarlas cuando ya están presentes. Si yo ya estoy molesta, si ya estoy muerta de la ira, por ejemplo,
Pues por lo menos saber primero que voy a, como decía Aristóteles, estar molesta con la persona correcta, en la intensidad correcta y en la situación correcta. Eso es muy importante. No es que la rabia sea mala, es muy importante. Con la rabia también se toman decisiones muy sabias, quizás no en caliente, pero sí en un mediano plazo. Pero lo importante de esto es que yo pueda cambiar rápidamente o en el menor tiempo posible el malestar que esto pueda generarme, con la única intención o quizás lo más importante de permitirme estar mejor más adelante. La rabia es importante y todas las emociones que podemos etiquetar como negativas son importantes, pero tenemos que saber darles un propósito y saber encauzarlas. Otro de los objetivos de la regulación emocional, y que esto es uno que a mí me gusta mucho porque es quizás de los más importantes, es disminuir la vulnerabilidad emocional. ¿Qué quiero decir con esto? No me refiero al hecho de que no nos permitamos estar expuestos a vivir el malestar emocional que acarrea una situación en particular, sino que aprendamos de alguna manera a hacerle el quite a las situaciones que nos puedan generar malestar en este sentido. Ya sé que tengo que dar una mala noticia, ya sé que voy a estar estresada porque tengo que hacer algo que estaba evadiendo hace rato, pero tengo que hacerlo porque postergarlo va a ser mucho peor, pero que por lo menos el malestar sea menos, sea lo menor posible, o que la cuantía de todo este malestar no sea tan significativa en el largo plazo, que es lo que pretende la regulación emocional. Y esto que me va a permitir tener mejores habilidades para hacerle el frente a las cosas y, por supuesto, potenciar mis emociones positivas. No siempre podemos verlo desde el punto de aplacar lo negativo, sino también enriquecer nuestras emociones positivas y procurar que eso sea lo más prominente y que nos permita salir adelante más fácilmente. Y una última meta, hay muchas, pero pues quise hacerlo a modo de resumen, es disminuir el sufrimiento emocional. ¿Por qué? Porque manejar las emociones extremas también nos permite evitar o por lo menos disminuir el riesgo de desenlaces indeseados. Yo tuve un profesor en el posgrado que nos decía con frecuencia y muy sabiamente que uno no es confiable cuando está siendo presa de emociones extremas. Y por emociones extremas me refiero a la rabia, a la furia, o por el contrario, a la felicidad o a la euforia. Todos estos extremos de las emociones son muy peligrosos. Si yo estoy muy molesta, probablemente no va a ser muy inteligente tomar una decisión como renunciar a un trabajo que necesito. Y por el otro lado, tampoco voy a ser muy confiable si estoy exageradamente contenta, eufórica, gastarme mi primer sueldo en cosas que no necesito y que más adelante voy a necesitar ese dinero. O también, como nos decía este profe, uno no es confiable si está terriblemente enamorado, casi al borde de la psicosis, y con eso pretender casarse. Uno no es confiable para tomar una decisión tan importante como casarse si está demasiado eufórico o muy enamorado. Hay que estar un poco más ubicado en este sentido, e inclusive para escenarios como esos que de alguna manera nos pueden tocar a todos, es importante la regulación emocional, fíjense. Entonces, creo que esa es una muy buena manera para comenzar. Siguiendo con esto, pues también es importante recordar que las emociones tienen una función no solamente en nuestra vida cotidiana, sino que también están al servicio de la supervivencia. Y me gusta mucho en este aspecto poner de ejemplo el miedo. El miedo es una emoción negativa, eso es obvio, eso es fácil de entender, pero el miedo, a pesar de ser negativa, siempre va a tener un propósito. Como hablaba con una paciente en estos días que ella estaba muy afectada por el tema del coronavirus, yo me decía, estoy desesperada porque el miedo no me permite hacer absolutamente nada, pero ella no era consciente que en su discurso me decía un montón de cosas que uno como médico siempre sugiere para que la gente pueda estar tranquila. Y ella me decía, me da mucho miedo contagiarme, entonces todo el mercado lo limpiamos adecuadamente, todos aprendimos a lavarnos bien las manos, le echamos alcohol a nuestros zapatos, a la ropa, a las bolsas de mercado, usamos tapabocas en la calle porque me da mucho miedo contagiarme. Y yo le decía, pues es que eso es lo correcto y es lo que debes hacer. Entonces, fíjense cómo a veces en situaciones como esta, a propósito de lo que nos concierne hoy, el miedo está al servicio de situaciones como la supervivencia, ser más precavidos, igual que la paranoia. La paranoia no es una emoción, responde más a una estructura del pensamiento,
pero fíjense cómo se acompaña con frecuencia del miedo y nos permite actuar en pro de nuestra supervivencia. Como decía un compañero, la paranoia del bogotano es muy útil porque en aquella época cuando uno usaba Transmilenio, cuando uno es paranoico un poquito, pues cuida su morral para que no lo vayan a robar. Entonces, en ese sentido es útil. Siempre hay que poderle ver el propósito a la emoción, no siempre es negativo. Entonces, el mensaje que quiero que se puedan llevar. Porque es importante conocer las emociones y cuál es su beneficio finalmente. Por supuesto, hay que saber establecer el límite entre ellas, como les mencionaba al principio, porque pues este tipo de emociones también nos pueden jugar malas pasadas. Inclusive el miedo también puede ser causante de que nos paralicemos y no podamos hacer nada, o inclusive que nos perdamos de grandes oportunidades con el temor de creer que no vamos a poder lograr cosas que ambicionamos desde hace tanto. Por ejemplo, las emociones también tienen la intención de procurarnos la supervivencia, de ser exitosos, y en general para la mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana, nos preparan para actuar, para tomar mejores decisiones, son muy importantes. Y esto me recuerda a un punto que pues creo que voy a mencionar de una vez, lo tenía planeado para más adelante, perdón, pero ya que lo menciono, pues creo que es fundamental y es todo esto alrededor de los mitos de las emociones. Y estoy segura que a más de uno le ha pasado en algún momento y es esto de pensar que no se habla de las emociones porque es algo que está mal visto, sobre todo en sociedades como la nuestra, en las que no solamente predomina el machismo, que en psiquiatría y en la salud mental en general sabemos que es una fragilidad finalmente porque nos limita mucho la perspectiva de muchas cosas y además se tiende a pensar que hablar de la emocionalidad, de la vida emocional, supone fragilidad, supone vulnerabilidad, que la vida nos quedó grande, que no sabemos cómo hacerle el quite a las cosas y es todo lo contrario. En la medida en que yo puedo expresar qué es lo que me está pasando, qué es lo que me genera malestar, es mucho más fácil porque me puedo dar a entender más fácilmente y puedo obtener ayuda en la manera en que estoy esperando que me ayuden y no de la manera inadecuada que inclusive pueda lastimarme. Hay otro mito alrededor de las emociones y es que la realidad es lo único que cuenta. Es decir, que estamos en una situación que genera miedo, que genera incertidumbre, como es esto de la pandemia y del confinamiento obligatorio, pero no quiere decir que porque estemos en esta circunstancia, lo más importante sea ser presas del terror y caer en la incertidumbre de no saber qué hacer. Eso está bien, pero también es muy importante saber sortear la situación de una manera inteligente. Y es algo que yo personalmente he procurado trabajar con mis pacientes y con mi familia, porque en situaciones como esta, en las que la paranoia está a la orden del día, lo único que está a nuestro servicio es la razón y la lógica, porque dentro de la paranoia lo único que viene es la anarquía y es el caos, y el caos no nos resuelve absolutamente nada. Entonces hay personas que creen que solo por salir al jardín ya se van a contagiar y no es así como lo podemos ver. Siempre tenemos que utilizar la lógica a nuestro servicio y fíjense cómo nuestro frontal en ese sentido nos ayuda mucho en cuanto a nuestra regulación emocional. Inclusive para la regulación emocional es importante ser inteligentes, entonces es algo que se puede educar y que se puede entrenar. Eso era algo que quería comentarles que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, hay algunos factores que me parece importante mencionar en cuanto a la regulación emocional, en tanto que pueden influir tanto positivo como negativamente, eh, haciéndolo más fácil o más difícil según sea la situación, como lo son principalmente el autoconocimiento. En la medida en que más sabemos de nosotros mismos, como por ejemplo una de las ventajas que se obtiene cuando uno acude a psicoterapia y está en un proceso psicoterapéutico regular, el hecho de conocerse más a uno mismo facilita la regulación emocional. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo ya sé qué me desata la ansiedad, qué me genera miedo, qué me genera satisfacción, cuáles son las personas de las que debo rodearme para sentirme tranquila, cuáles son las personas y las situaciones que debo evitar para sentirme incómoda, va a ser mucho más fácil que yo goce de una mejor regulación emocional. Pero si yo no logro identificar que ciertas situaciones, ciertos trabajos, inclusive compañeros de estudio, de trabajo, me generan malestar, si no tengo eso claro, todo me va a parecer malo, todo me va a parecer difícil,
como hablábamos en personalidad, voy a creer que todo el mundo tiene la culpa de lo que me está pasando y nada de eso es cierto, no necesariamente. Recuerden que las situaciones son neutras y somos nosotros los que las cargamos emocionalmente y cognitivamente también. Entonces, en la medida que yo más me conozca, más fácilmente voy a lograr la regulación emocional. Hay otro aspecto que no depende tanto de nosotros y es nuestra fisiología y nuestra biología. Es decir, hay personas que tienen una vulnerabilidad fisiológica particular, como es el caso de las personas víctimas de trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos del espectro bipolar, trastornos del afecto, que son personas que pues además de todo lo que implica a nivel psicológico, pues tienen ciertas vulnerabilidades neurobiológicas que no son modificables, por lo menos primariamente, pues hay muchas otras estrategias farmacológicas, inclusive la psicoterapia también puede modificar algunos aspectos, pero de entrada son aspectos que suponen cierta vulnerabilidad para que nuestra regulación emocional quizás no sea tan sencilla y nos cueste más trabajo. Este aspecto en particular lo menciono porque como hablábamos en la charla de personalidad hace como unos 10 días, alguien preguntaba que cuál es la diferencia entre personalidad y carácter, y me gusta mucho hacer énfasis en esto ahora, porque el carácter tiene mucho que ver justamente con esta parte biológica y fisiológica. Las personas que tienen mayor hiperactividad adrenérgica, noradrenérgica, mayor excitabilidad neuronal, son personas que son mucho más frágiles y mucho más sensibles a hacer ataques de pánico, a hacer crisis de ansiedad, a ser más irritables, a tener periodos de irritabilidad mucho más largos. Inclusive ustedes pueden pensar en ustedes mismos o gente de su círculo, personas que les toman días inclusive salir de un momento en que les dio un mal genio, como hay personas que a los 5 minutos ya están como si nada. Eso tiene mucho que ver con nuestras fragilidades neurobiológicas. Hay gente que le va bien, hay gente que no le va tan bien y eso tiene mucho que ver. La personalidad, ya la mencionamos, por supuesto. Ser de personalidad ansiosa tiene sus ventajas y desventajas. Solemos las personas ansiosas solemos identificar más fácilmente qué es lo que nos genera malestar porque la persona ansiosa suele estar en un estado de hiperalertamiento, entonces ya sabe qué le molesta, qué le duele, qué le da bienestar y aprende a identificar muy bien esas situaciones. Y casualmente las personas de funcionamiento ansioso, que además somos introvertidas, gozamos con esa tranquilidad eh, que nos brinda la reflexión de cuando se es introvertido, de ser quizás un poco más precavido con las situaciones, ¿no? Y también con las personas de las que me rodeo, de mi círculo. Solemos ser personas quizás con un círculo de amigos mucho más pequeño, eso nos permite ser un poco más selectivos, tal vez, que quizás no siempre sea tan bueno, pero el hecho de no escatimar en esos detalles permite que uno logre ser mucho más agudo en cuanto a identificar qué situaciones y qué personas me generan bienestar y qué situaciones me generan malestar. Y es tan sencillo como evitarlas. Evitar es una estrategia que funciona muy bien en regulación emocional. Quizás no para los pendientes, pero sí cuando yo sé que me genera malestar, evitar esa situación es una ganancia, eso es importante. Por el contrario, las personas que son más de espectros irritables, las personas narcisistas, como hablábamos la vez pasada, las personas que son histriónicas, que son teatrales, sugestionables, son personas que pueden ser más frágiles a tener una poca regulación emocional. Eh, digamos que se supone que pueden tener un riesgo mucho más elevado a ser volátiles en este sentido. Otro aspecto, por supuesto, bastante difícil y complicado en cuanto a la regulación emocional es tener una patología psiquiátrica de base. No es fácil, es desagradable para algunas personas tocar el tema, pero si yo tengo un diagnóstico psiquiátrico de base, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, un episodio depresivo, eso va a influir de alguna manera en que mis estrategias de regulación emocional quizás no sean las mejores o puedan jugarme malas pasadas. Entonces, nuevamente, una oportunidad para consultar con psicología, con psiquiatría, considerar un proceso de psicoterapia, de considerar psicofármacos, todo siempre que sea con la intención de potenciar nuestra salud mental. ¿Qué otro tipo de cosas tener en cuenta? Bueno, la sobrecarga emocional pareciera un poco redundante, pero cuando estamos sobrecargados,
Y esto lo menciono a propósito de algo que habíamos compartido en el post con Daniel, y es cuando yo ya vengo cargado, sobre todo si somos profesionales de la salud con esto de la cuarentena y que hay tanta paranoia, venimos cansados de la clínica o del hospital, no queremos que en la familia nos pregunten sobre el coronavirus o cómo te fue y los pacientes que tenían. Venir con toda esa información de alguna manera supone una fragilidad para que nuestra regulación emocional sea, valga la redundancia, sea frágil, porque vamos a estar estresados, predispuestos y quizás respondamos de mala manera, quizás no seamos los más idóneos para sentarnos a la mesa y sonreír y tener una buena cara, cuando lo que queremos es estar solos, darnos una ducha o probablemente que no nos hablen, por ejemplo. Entonces, es muy importante poderlo tener en cuenta. Más adelante hablaremos de esa parte del personal de salud que yo creo que es importante que lo toquemos. Y otra de los factores que pueden influir son las interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad, que es uno de los clásicos eh, de los factores de riesgo para la disregulación emocional, que es si uno es hombre, entonces no puede hablar de sus emociones, si uno es mujer, entonces es más vulnerable a todo, o por el contrario, mencionar que si uno es médico, no puede pensar que nada de lo que esté pasando le afecte, porque uno tiene que hacerse el fuerte, porque uno siempre va a poder con más. Son un montón de mitos y leyendas alrededor de la salud mental que se caen de su propio peso, y ahora que estamos en esta situación, por supuesto es mucho más evidente, y creo que varios de nosotros lo hemos podido confirmar. Creo que eso es importante que lo recordemos. Hay otro aspecto, volviendo al tema de las funciones y las causas base de nuestras emociones que quisiera recalcar, es que las emociones son repentinas y están regidas casi que en su totalidad biológicamente y no se pueden controlar. Y esto lo menciono porque hay muchas personas que inclusive hoy día siguen pensando que las emociones son algo que uno puede controlar o que puede de alguna manera omitir. Personas que le dicen a uno, por ejemplo, ay, pero no estés triste, ay, pero alégrate, pero ¿por qué no sonríes? Pero ¿por qué estás llorando? Cuando son cosas que no siempre podemos controlar. Uno no puede decidir estar triste, uno no puede decidir estar contento cuando en realidad quiere llorar. Uno sí puede hacerle una especie de contraparte en algún momento, que es la conducta opuesta, que es una de las estrategias de la psicoterapia, pero eso se gana con una serie de entrenamientos psicoterapéuticos, no es que eso ya esté incrustado en nuestro cerebro y que sea una estrategia biológica con la que nacimos, no funciona así. Entonces, partiendo del precepto de que las emociones son fenómenos automáticos que se presentan sin previo aviso, ya hacemos mucho para poder entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y recordando, volviendo al tema del carácter y la fisiología, que tienen un componente neurobiológico muy importante, una cascada de neurotransmisores muy importante que se sale de nuestro control. Entonces yo no puedo decidir no sentir rabia cuando acabo de ver que lastiman a uno de mis familiares, por ejemplo, o cuando algún familiar de uno de mis pacientes es injusto conmigo, o con el mismo paciente, con la enfermera, con el colega. No puedo ser ajeno a eso. Mi respuesta es lo que yo sí puedo entrenar, pero lo que yo perciba en ese momento, lo que yo sienta, lo que yo piense, no es algo que yo controle inmediatamente. Para eso se requiere autoconocimiento y, por supuesto, psicoterapia. Pero es importante que podamos tenerlo en cuenta. No olvidemos la parte de las sensaciones corporales, es importante, volviendo al tema de los trastornos de pánico, las personas que hacen infarto agudo del miocardio, las personas que sufren de hipertensión, son personas que de alguna manera, cuando además suelen tener ciertas vulnerabilidades emocionales, suelen ser más alerta a sus cambios corporales, están más pendientes de cuando se les sube la frecuencia cardíaca, cuando están respirando más rápido, cuando sienten palpitaciones, pacientes que dicen que sienten el cuello, el corazón en el cuello, inclusive en la boca, que están respirando muy rápido, la sudoración, todas estas sensaciones fisiológicas tan prominentes son importantes tenerlas en cuenta, y a veces son las que nos permiten activar esa alerta de que estamos ansiosos, por ejemplo, que tenemos miedo, que hay que salir corriendo. Todo eso es importante, inclusive
es importante mencionarlo porque hay personas que son muy ajenas a esos sentimientos, a esas sensaciones inclusive, y lo toman como fenómenos completamente disociados de la emoción cuando están realmente de la mano y tenemos es que verlo de esa manera para poderlo comprender. Todo esto es un conjunto y es así como funcionan las emociones en general. Y bueno, otra cosa que quería revisar de mis apuntes antes de que pasemos a la siguiente parte es que, bueno, ya cuando uno tiene clara qué es la regulación emocional o por lo menos ya sabe cuáles son sus emociones, viene el siguiente punto y es aprender a identificar o por lo menos a interpretar las emociones de los demás. Es muy importante porque pues, es muy pretencioso que yo crea que domino mis emociones sin ser empático para entender las de los demás. Recuerden que esa es una de las principales estrategias y ventajas de la regulación emocional. Y es justamente esto, la empatía. En la medida en que yo logro identificar mis emociones, me va a ser más fácil identificar las emociones de los demás. Y esa es quizás la piedra angular de la empatía. Yo puedo saber cuando una persona está triste, cuando una persona está contenta, cuando está molesta, cuando tiene miedo. Eso es muy importante y eso es algo que se logra a punta de estar consciente de las emociones y estarse autochequeando constantemente. Y en el mundo médico y ahora más con el tema de la pandemia, es muy importante cuando estamos en el hospital y vemos familias de pacientes eh, de COVID-19 o cualquier otra patología, estar muy atentos a cómo se siente el paciente, cómo está su familia, es muy importante. No solamente por empatía con ellos, sino también por nuestro equipo de trabajo y por nosotros mismos. Yo he visto con mucho pesar, con mucha tristeza, una disociación idoafectiva en todo el personal de salud, en enfermeros, en colegas psiquiatras, en médicos generales, en otro tipo de especialistas que pareciera que se escinden por completo de su parte profesional y la parte emocional. Entiendo que hay profesionales que se escudan de alguna manera para poder hacerle el quite a la jornada en el día a día, pero su emoción parece que queda completamente desligada y eso yo lo encuentro muy peligroso. Por el contrario, yo creo que es más inteligente y más seguro psicológicamente poder guardar nuestras emociones, pero sin ignorarlas. Porque he visto casos de colegas, por ejemplo, que hay familiares que les están faltando al respeto y no lo logran identificar. Y eso es muy grave. O hay personas que inclusive ya de tanto malestar terminan riéndose, haciendo chistes inadecuados, burlándose del paciente, de ellos mismos y llegando a situaciones mucho más extremas como pasar hambre, pasar horas sin orinar, inclusive sin comer, sin hidratarse, sin tomar agua, solamente porque hay que hacer, responder, estar enfrente de la guardia, pero ¿y mis emociones qué? Y en las unidades de cuidado intensivo, en urgencias, eso pasa todo el tiempo. Y si no lo hacemos con nosotros mismos, va a ser muy difícil poderlo hacer con los colegas. Y esto también es un llamado no solamente para los que estén acá en la charla, que sean estudiantes de medicina, estudiantes de psicología y cualquier otra profesión de la salud, y los que no sean de salud, también si dentro de su círculo tienen personas que en este momento tengan que estar haciéndole el frente a la situación de la pandemia para que lo puedan tener en cuenta, para que lo tengan muy presente, porque yo personalmente pienso que la pandemia nos está afectando primero emocional y mentalmente antes que físicamente. Y en psiquiatría, por ejemplo, hemos visto con más frecuencia hospitalizaciones, inclusive en unidades de salud mental, por miedo a que me contagie, por miedo a lo que me pueda pasar, que por el mismo hecho de estar contagiado. De hecho, en psiquiatría es un fenómeno que empieza a ser cada vez más común. Si bien los servicios de urgencias del Hospital General suelen estar no tan llenos por otros motivos de antes, prepandemia, digamos, diarrea, otro tipo de enfermedades virales, la gripa común, etcétera, las urgencias psiquiátricas se llenan cada vez más justamente por el malestar que nos genera la incertidumbre, el no saber y el qué tal sí. Y eso es una de las tantas consecuencias de no gozar de regulación emocional. Entonces nos excedemos en medio de la paranoia y el miedo sin que eso tenga un propósito.
Y hay gente que inclusive de tanto malestar ni siquiera se cuida bien. Hay personas que usan mal el tapabocas, personas que usan mal el alcohol glicerinado, a pesar de que son presas del terror y del miedo, de la angustia, y eso no quiere decir que esté siendo útil. Entonces es muy importante poderlo hacer así, porque de lo contrario va a ser muy complicado en el largo plazo y pues la pandemia nos pone en esa situación en la que nos reta a que revisemos nuestra inteligencia emocional. Y la regulación emocional es una de las tantas aristas de la inteligencia de las emociones. Y en este sentido, volviendo, retomando, me fui un poco por las ramas, es importante detenernos y analizar la emoción del otro. Por ejemplo, si yo veo la tristeza en el paciente, identificar qué es la tristeza del paciente y no mía. A veces se transgreden los límites y pareciera que se hace como un conglomerado, se difumina todo y parece que la tristeza del paciente resulta siendo mía, o el paciente está molesto con su familia y yo interpreto que es que está molesto conmigo y no es así, o el familiar del paciente está molesto, necesita respuestas, necesita actualización de cómo salieron los exámenes y yo me pongo de mal genio creyendo que es que el familiar está molesto conmigo cuando no es así. Acuérdense que pues para estar molesto tiene que haber razones de peso. Y si yo soy inteligente emocionalmente, lo primero que debo pensar, este es un familiar que está angustiado, tiene un paciente que está enfermo por coronavirus, por diabetes, por neumonía, y su malestar tiene toda una razón y una justificación y debo entenderlo. Por supuesto, sin permitir faltas de respeto, pero sí comprendiendo a la persona. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y eso también habla de que también nos puede ir profesionalmente. Y esto aplica no solamente para el gremio médico, sino en general. Si yo logro identificar qué es problema de esa persona y qué es problema mío, va a ser mucho más sencillo. Hay personas que creen que todo lo que les pasa es culpa de ellos o por el contrario creen que todo el mundo les debe cosas. Y no es así, es importante que yo pueda discernir qué es emoción mía y qué es emoción de los demás. Y por el contrario, también identificar cuando estamos compartiendo emociones. La desesperanza entre colegas, por ejemplo, es una emoción compartida. Me duele mucho decirlo, pero es así. Pero es muy importante poderlo mencionar para que volvamos a este tema de la empatía y poderlo tener más claro. Y todo esto lo menciono con la intención de que aprendamos a verificar los hechos y saber cuándo es que la situación nos atañe a nosotros o por el contrario es la emoción de la otra persona. Tener en cuenta aspectos que nos hacen más reactivos y más vulnerables a la disregulación emocional, por ejemplo, no dormir bien, un clásico entre los estudiantes de medicina. Creemos muchas veces que no dormir nos va a asegurar más horas de estudio, pero no dormir ya nos predispone a no tener buena regulación emocional, a estar irritables, a que nos estresemos más fácilmente, no poder descansar, no comer. Otro aspecto que ya había mencionado en otra charla, que es incurrir en conductas de riesgo, como es el uso de drogas, alcohol, cannabis, sustancias de abuso, estupefacientes, benzodiazepinas, con tal de dormir, con tal de calmar la ansiedad. Es importante recordar que los psicofármacos están bien, son bienvenidos, pero siempre bajo la supervisión médica, no de manera experimental ni automedicación. Y hay personas, y esto me ha llegado mucho como motivo de consulta, hay personas que empiezan a consumir medicamentos para dormir o inclusive alcohol y cannabis, es lo que más he visto, con tal de dormir en vez de buscar estrategias mucho más fáciles. Y de hecho yo he visto con frecuencia que el insomnio ya es un factor de riesgo para no gozar de regulación emocional y se incurre en el error de, ¿qué? De utilizar sustancias de abuso, de hacer ejercicio excesivo con tal de estar más cansados y dormir y lo que estamos haciendo es lastimarnos y eso no funciona muy bien. Hay otros cambios biológicos que nos predisponen a la disregulación emocional, como son simplemente la edad, la vejez, la deshidratación, la menstruación. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, eso en cuanto a lo categorial. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para estar mejor y para poder regularme emocionalmente? Yo creo que ya con esto cierro para que demos paso a las preguntas. ¿Qué puedo hacer? Creo que se les había mencionado hace un rato y es hacer la acción opuesta. Esto suena un poco raro porque pareciera como si estoy brava, entonces voy a estar contenta automáticamente. No funciona así, esto tiene toda una ciencia detrás
y es una estrategia que se utiliza mucho, sobre todo en la terapia sistémica, que comúnmente se le conoce como el pacto con el diablo y técnicamente se le conoce como ordalía, que es exactamente eso, hacerle el quite a la situación haciendo la acción opuesta. Esto lo mencioné en una charla anterior con el insomnio y traía a colación el ejemplo de una paciente que tuve ya hace varios años que tenía un problema de insomnio muy grave y era una señora que en particular no estaba interesada en tomar psicofármacos, no quería el tema de medicación para dormir y con ella llegamos al acuerdo de la ordalía. Entonces era una mujer que además de tener un pésimo patrón de sueño, se quejaba porque por supuesto al día siguiente estaba irritable, cansada, quería dormir en la tarde, pero tenía un montón de pendientes, el oficio de la casa, perdón, pendientes de su trabajo, de su familia, con sus hijos. Entonces se le acumulaba todo y no quería hacer nada. Entonces con ella llegamos a este acuerdo y lo que acordamos fue que en la noche, cuando ya fuera la hora de dormir, que estuviera entre las cobijas, como ya sabíamos que no le iba a dar sueño, empezar a hacer justamente las cosas que tenía pendientes durante el día. Entonces eran las 3 de la mañana y esta señora podía estar haciendo oficio, podía estar adelantando trabajo de la oficina, escribiendo cosas en el computador, adelantándole la comida a los hijos. Y hubo un momento en que ella me decía, esto es completamente incoherente. O sea, que estoy haciendo yo a las 3 de la mañana barriendo mi casa. Y si bien es un poco raro, es justamente caer en la incoherencia lo que pretende la ordalía. Entonces, no es normal ni es sano estar haciendo oficio a esas horas de la noche. Y dice, pues para estar haciendo oficio a las 3 de la mañana es mucho más saludable estar dormida. Es algo que requiere disciplina y disposición, por supuesto, pero fue algo que ella logró. Entonces, eso en cuanto a la ordalía respecto al sueño. Pero digamos en cuanto a la regulación emocional también funciona mucho. Y menciono un ejemplo muy bonito que yo vi en varios de mis colegas, a mí también me pasó, y es cuando uno está trabajando ya en la actividad hospitalaria, que uno a veces llega cansado, cabizbajo, encorvado, con mala cara, uno ya llega predispuesto. Si yo puedo hacer la acción contraria, que es entrar erguida, sonreír así no esté muy dispuesta, poder hablar en un tono más alto, más agradable, más contenta. Hacia el principio yo no me lo creo, suena un poco ficticio. El mensaje que mi cerebro va a recibir es justamente una activación positiva que me va a permitir estar más dispuesta. Y lo mismo pasa con el paciente difícil, con el familiar que está molesto. De nada me sirve molestarme con el paciente ni con el familiar. Tampoco me voy a poner a echar chiste con el paciente, ni burlarme, ni quitarle prioridad a su emoción, pero sí tratar de hacerlo más ameno. Y una sonrisa no le cuesta nada a nadie. Inclusive hay estudios que hablan de que sonreír más disminuye el dolor, disminuye los dolores de cabeza. Entonces siempre poder hacer la acción opuesta en la medida en que yo pueda entrenarlo me va a ayudar bastante. Si soy ansiosa, si soy temerosa, arriesgarme más, someterme más a las situaciones que me generan miedo, pero que necesito hacer, que quiero hacer, un reto. Todo eso viene bien para yo poder salir adelante. Ya no va a ser algo que me genere malestar o incertidumbre, porque ya lo conozco y me va a permitir estar mucho más tranquila. Entonces, es quizás una de las estrategias más importantes, la acción opuesta, perdón, el autoconocimiento. Siempre la psicoterapia es bienvenida, poder hablarlo, hacer la escritura automática, hacer un diario de autoobservación, todo lo que podamos revisar para chequearnos constantemente es muy importante. Y yo creo que la regulación emocional parte es justamente de eso, conocernos a nosotros mismos con tal de estar mejor. Entonces, hay mucho de qué hablar de regulación emocional, pero bueno, yo creo que ya con esto cubrimos bastante y ahora ya podemos pasar a las preguntas que seguro tienen temas bien interesantes para tratar. Muchas gracias, Doc. Bueno, una de estas preguntas nos dice, ¿hasta qué punto es mejor evitar el sufrimiento emocional? Creo que es importante permitirse sentir lo que de alguna manera nos agobia para saber cómo enfrentarlo. ¿Qué opina? Me encanta esa pregunta porque primero, por supuesto, es muy cierto. Quizás no lo dije muy claramente al principio. Evitar el sufrimiento emocional no es lo ideal, en eso estamos de acuerdo, pero sí es muy importante que cuando yo ya conozco qué me genera malestar,
por lo menos sepa sortear esas situaciones más fácilmente. Y quizás puedo responder mejor esta pregunta con algún ejemplo. Y yo creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad cuando yo ya sé que hay situaciones familiares, sociales, académicas, inclusive que en medicina nos pasa bastante, que hay ciertas personas, ciertas reuniones que me generan malestar. No es que yo me vaya, desaparezca, nunca más me vuelva a reunir con esas personas, pero si yo ya identifico que con cierto tipo de personas, inclusive familiares, porque acuérdense que la distancia y establecer límites saludables, como hablábamos alguna vez, es importante, así sea dentro de nuestra familia. Eso es fundamental porque también es un tema de respeto. Entonces, si yo ya me conozco gracias a que he vivido situaciones que me generan malestar emocional, repito, es muy importante no evitarlo, pero ya que lo he vivido, cada vez que yo esté en situaciones similares, que yo sepa que me ponen en riesgo, que estoy en una situación donde me van a hacer quedar en ridículo, donde estoy en personas que ya conozco que me lastiman o estoy en un medio hostil al que no me quiero exponer, eso también es muy importante, es fundamental. Entonces, me gusta el comentario porque es cierto que no debemos evitar el malestar emocional, pero sí podemos aprender a sortear y a jugar con las situaciones que nos lo propician, porque puede ser muy, muy desagradable. Y hay personas que también presas del masoquismo se exponen y se exponen y se exponen a cambio de realmente no mucho. Hay personas que ya saben que cierto compañero, cierto familiar, eh, siempre dicen comentarios fuera de lugar, desaguisados, irrespetuosos. ¿Por qué exponerse? Si ya sé que eso me hace sentir mal. Ahora, si yo sé que tengo que pasar por cierta situación con tal de obtener otra cosa, por ejemplo, me da miedo presentar el examen, pero ese examen me va a garantizar entrar a la residencia, eso es muy distinto. Pero si la situación me expone a mí a un riesgo emocional, no tiene nada de malo quererlo evitar, pero es importante identificar qué me genera malestar, porque si no me va a convertir en un ermitaño que no quiere salir. Entonces creo que sí es importante. Pero qué buena pregunta, gracias. Gracias, Doc. Y relacionado con esto y con el ejemplo que nos das, también nos preguntan que si la persona que genera este malestar es un familiar, de pronto esas personas con las que de alguna u otra forma también nos vemos obligados a convivir sí o sí, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Hmm. Sí, eso, ese tema de la familia ahora yo creo que está más caliente que nunca con lo de la pandemia y el confinamiento, porque si ese familiar es una de las personas con las que convivimos, como estamos en cuarentena, por supuesto los espacios de privacidad son cada vez más escasos. Establecer esos límites es más difícil, en eso estamos de acuerdo y no podemos pretender no hablarnos con esa persona en el día a día si estamos bajo el mismo techo, pero digamos en circunstancias más convencionales en las que digamos es una tía, un primo, la abuela, hay personas que inclusive por salud mental han decidido alejarse de alguno de sus padres, de sus hermanos, de la pareja, situaciones realmente muy difíciles. Yo creo que es más importante sentarse realmente y pensar hasta qué punto voy a permitir y establecer límites, porque eso sí va a marcar una diferencia muy grande en mi salud emocional y todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Muchas veces, y yo creo que eso es una de nuestras desventajas en cuanto a nuestra cultura colombiana y católica, y es que creemos que estamos en la obligación de aceptar todo porque es nuestra familia. Hay una frase que a mí me encanta muchísimo de una speaker estadounidense que se llama Mel Robbins, que ella dice, no permitas que te traten como basura solamente porque los amas. Y me encanta porque creo que esto explica todo. Entonces puede ser mi tía, puede ser mi abuela, pero si me falta el respeto de manera sistemática, si se intromete en mi privacidad, si dice cosas desobligantes en mi presencia, yo no tengo por qué tolerar eso. Y yo puedo decir, basta, hasta aquí voy yo, no más. Y yo puedo ser muy cordial, buenas tardes, hasta luego, te traje esto, pero establecer el límite. A veces creemos que porque es familia tenemos que aceptar el maltrato. Y no siempre es así. Hay personas que inclusive me han dicho que se sienten más cómodas con amigos, con el vecino, que con su propio primo, con el propio tío. Y eso pasa. También tenemos familiares tóxicos, familiares dañinos, y poderlo ver no nos hace malas personas. Antes, por el contrario, yo creo que es muy sabio y muy sano poder identificar, no me siento bien con mi tía,
con mi primo, con mi abuelo, porque siempre que nos vemos me hace un comentario desagradable, ay, que ese pelo, que ese color de piel, que ese novio que usted tiene, que esos dientes, que porque está gorda. Yo no tengo por qué aguantarme eso solamente porque es un familiar. Entonces, nuevamente la frase, no permitas que te traten como basura solamente porque los amas. Y además uno no está obligado a amar, acuérdense de eso. Entonces, así sea la familia, es muy importante establecer límites, pero por supuesto eso requiere gallardía y requiere coraje. No todos estamos preparados para establecer límites con la familia. Es más fácil con amigos, compañeros de trabajo, con el vecino, porque cerró la puerta y ya, o lo saco de mis redes sociales y listo. Con la familia yo no puedo hacer eso, pero yo sí puedo decidir no volver a visitar a ese tío o vernos solamente a final de año. Y eso no me hace una mala persona. Ya para quien esto sea un poco más difícil, tendría que revisar si sus obligaciones morales o religiosas le suponen un límite eh, para tomar este tipo de decisiones, pero si uno se conoce y se respeta, yo creo que puede tener la capacidad de anteponer el respeto por sí mismo para establecer el límite, así sea con un familiar. Creo que aquí el tema es de respeto por uno mismo. Súper, Doc, muchas gracias, excelente, excelente reflexión, ¿no? Acá hay una pregunta súper interesante y es muy común que desde que inició todo este periodo de manera de pronto un poco sardónica, incluso chistosa, se hablaban y se relacionaban acerca de los trastornos del sueño. Entonces uno veía que la gente compartía cosas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y pasa mucho esto. Pero cuando pasan los niños, ¿qué podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tratar ese problema de sueño en los niños y en las niñas? Ujú. Sí, eso es un tema también bien común ahora último. Eso lo he visto pues muy de cerca. Tengo una hermana gemela que ella es docente y pues está con esto de las clases virtuales y esto y me cuenta de muchos de sus alumnos que no se conectan temprano a clase porque no durmieron bien. Y eso pasa mucho y no es solamente tema de los adultos, sino también de los niños porque la cuarentena y el confinamiento traen consigo que cambia toda la rutina. Hay personas que quizás gozan de más tiempo libre, hay personas que definitivamente no y todo esto cambia el patrón de sueño vigilia. Hay personas que duermen más, personas que se trasnochan viendo series en Netflix, entonces ya por fin eh, cuando se duermen son las 3 4 de la mañana, se despiertan a mediodía y con los chicos pasa exactamente lo mismo, con videojuegos, con series, con el celular, con la tablet. Pareciera que se empiezan a flexibilizar los límites y algunos padres de familia empiezan a ser más permisivos y está bien que el chico con todos estos aparatos electrónicos hasta altas horas de la noche y cuando ya le toca levantarse para conectarse a clase, pues no quiere eh, y quiere estar dormido en toda la tarde o simplemente no quiere funcionar durante el día. Entonces, antes de hablar de la parte farmacológica, que creo que no es el objetivo de esta charla, tanto para niños como para adultos, yo pienso que lo más importante es la estrategia de la higiene del sueño y la fundamental de todas estas es la disciplina. Yo sé que es difícil, pues porque estamos las 24 horas en la casa, pues la mayoría de las personas que no tienen que salir, pero poder tener una disciplina, establecer horarios, sobre todo con los niños, te vas a acostar a las 7 8 y te vas a levantar a las 6, procurar que sea siempre a la misma hora, eso va a garantizar que el chico ya tenga una rutina y más o menos a esa hora en la noche ya tenga sueño. De lo contrario va a ser muy difícil. Y si van a estar conectados en clase en el computador, pues cuando estén en su tiempo libre, limitar el uso del celular, de la tablet, y de cualquier otro tipo de aparato tecnológico. La gente es muy chistosa porque se queja de estar en teletrabajo enfrente del computador, pero por fin se acaba la jornada y están pegadas al celular. Y lo mismo pasa con los chicos. Entonces es cambiar de pantalla simplemente y eso no supone ningún bienestar. Entonces yo creo que con los niños en particular, uno de adulto puede comprenderlo más fácilmente. El punto está en establecer límites respecto al uso del computador y el celular y ya con eso se hace mucho para poder tener un mejor patrón de sueño, limitar las horas de televisión. Esto es algo súper trillado, ¿no? Muy cliché, pero pues es completamente cierto y hay que hacerlo así. La higiene del sueño funciona y pues requiere disciplina y horarios. Doc, ya que estamos con este tema de los niños y las niñas, este tema de la regulación emocional, cuando
los padres o demás cuidadores o cuidadoras tienen la oportunidad de ver que su hijo bueno, la persona que están, el niño o niña que están cuidando, tiene una deficiente regulación emocional, pueden tener la habilidad emocional, como episodios de rabia cuando las cosas no salen bien o demás elementos que le pueden a uno permitir decir, bueno, no estás regulando bien tus emociones. Uno se puede decir que la regulación emocional se puede enseñar no sé, las palabras o de qué manera podríamos hacer esto. Ujú. Sí, Daniel, eso es muy importante. Sí se puede enseñar y es que bueno que cuando uno es adulto y puede conocer esto, pueda multiplicarlo con sus hijos, sus hermanos menores, con sus familiares que son menores de edad, no solamente desde la palabra, sino como hemos hablado con otros pacientes, con otras personas en otros escenarios, es la validación emocional, que es algo que se trata sobre todo en psicología. Y con los chicos es muy importante porque lo que les digamos en ese instante de rabia, de euforia, de tristeza, va a sentar precedentes en cómo van a manejar situaciones similares en su vida adulta. Y la validación emocional es justamente como su nombre lo dice, validar la emoción del niño en ese momento, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, como papá, como hermano mayor, como tío, no importa. Pero digamos, el chico está triste porque se conectó tarde a la clase y tenía la tarea lista y el profesor no le dio la oportunidad de presentarla porque se conectó tarde, pues va a hacer pataleta, va a llorar, se va a poner de mal genio, se va a frustrar y va a querer tirar el computador. Antes de gritarlo o regañarlo, es muy importante calmarlo, tranquilizarlo, decirle, está bien que estés de mal genio, ya sabes que la próxima puedes conectarte más temprano, fíjate que es importante que duermas bien para que estés más dispuesto en la mañana, a veces las cosas no salen como queremos, no tiene nada de malo que te molestes, si a mí me hubiera pasado lo mismo yo también hubiera estado de mal genio, pero ¿qué podemos hacer ahora? Ya pasó esto, ya perdiste esta oportunidad, te queda la siguiente clase, ahorita viene una siguiente sesión, ¿qué puedes hacer para estar más tranquilo? ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres que le escribamos un correo al profesor? ¿Quieres conectarte con el profesor? ¿Quieres de pronto enviar la tarea más tarde? Eso es a lo que me refiero con regulación emocional. Es muy importante que el chico tenga presente y sepa que toda emoción tiene un propósito. Entonces, ya sabiendo eso, él va a saber, bueno, si estuve bravo, pero pues no puedo estar bravo todo el tiempo, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo lo voy a sortear? Porque no puedo estar bravo todo el día porque entonces me va a ir mal en el resto de las clases. Ya después de que yo valido la emoción del chico, inclusive si sea buena, porque hay papás que he visto mucho eso también, que al chico le va súper bien y le dicen cosas como, pues sí, es que era así como le tocaba, ¿no? Pues tiene que irle bien, para eso le estoy pagando el colegio. Eso no es validar, eso es lastimar y eso es muy feo. Y es bueno felicitar, regocijar, que el chico se sienta entusiasmado para que cada vez se sienta más tranquilo y más confiado en que lo que él hace es importante para sus papás. Entonces, siempre que lo hagamos, no de manera ficticia, sino con toda la convicción y lo más genuino posible, eso ya es facilitar la regulación emocional en el niño, que él sepa que está bravo, que está molesto, que está contento y que sus papás o las personas mayores con las que convive están en sintonía con eso. No es celebrarle cuando la embarre, cuando haga las cosas mal, pero sí darle a entender qué es lo que está pasando. Esto que hiciste está mal y tiene consecuencias. El profesor te dio plazo y no cumpliste, por eso te sacaste cero. Entonces no es ser omisivos ni felicitarlos cuando no toca, pero sí permitirles entender que toda emoción tiene una consecuencia y tiene un propósito. Desde luego con la edad mental de cada chico no podemos exigirles, pero hacerlo desde el principio yo creo que sí les brinda mucho bienestar y les va a permitir conocerse a sí mismos. Hay chicos que nunca han recibido una felicitación, hay niños que por el contrario jamás han recibido un límite, niños que no conocen el no porque no, niños que hacen lo que se les da literalmente lo que se les dé la gana, son niños que se van a frustrar mucho. Y cuando sean adultos, cuando no sepan qué hacer ante una situación, pues seguramente se van a disregular emocionalmente y van a ser los que hagan lo que en psiquiatría llamamos un acting out, que es incurrir en conductas de riesgo, hacer un gesto suicida, consumir sustancias psicoactivas, porque desde niño no se le dijo que hacer las cosas mal tiene consecuencias, por ejemplo.
Entonces, este tiempo de cuarentena es importante hasta para eso. Qué buena pregunta. Muchas gracias, Doc. Muy importante para las personas que, bueno, compartimos con niños, niñas y demás. Acá Ujú. viene una pregunta muy interesante y dice, ¿cómo separar las emociones en situaciones que me recuerdan experiencias pasadas? Y traen un ejemplo bastante interesante que yo creo que en este ejercicio de ser empáticos nos ha pasado alguna vez en este ejercicio clínico, y es que de alguna u otra manera nos sentimos identificados con lo que está pasando con el paciente, con su proceso patológico y nos puede recordar de pronto lo que le pasó con el abuelo, que es el ejemplo que ponen acá, que tuvo lo mismo, y la pregunta se relaciona a cómo conducir todas estas emociones sin perjudicar la profesión o tener repercusiones pues en el aspecto personal, social y profesional. Ujú. Sí, esa pregunta me atañe bastante, lo viví personalmente y Joana, que veo aquí tu nombre, que eres quien hace esta pregunta, es muy importante que lo hagas porque yo creo que a todos nos ha pasado, para los que somos médicos y para los que no, porque por supuesto somos humanos y es muy difícil separar las emociones, pero como les decía al principio, cuando uno ya se conoce, em, poder identificar estas situaciones y que nos gatilla la emoción negativa, la tristeza, la ansiedad, el miedo, es muy importante separar, que yo sé que este malestar lo está viviendo este paciente que tiene cáncer, que me recuerda a la situación por la que estaba pasando mi abuelo, o cosas que yo pasé, esta persona tuvo una cirugía que a mí también me hicieron, todo eso es importante. Entonces, eso es fundamental porque me hace un médico más empático o simplemente un ser humano, perdón, mucho más empático, pero el punto no es hacer de cuenta de que no me pega duro, de que no me afecta, sino de alguna manera, no quiero decir la palabra acorazar, porque acorazar suena como si yo me pusiera un escudo para no sentir, pero sí lo pongo por lo menos en el sentido figurado para yo poder estar más protegido en ese sentido. Y eso es validarme a mí mismo. Por ejemplo, me duele porque este paciente me recuerda la situación por la que pasó mi abuelo y lo acompaño en su dolor. Es difícil, lo comprendo, estoy aquí para lo que usted necesite, pero como dicen a veces, hacer borrón y cuenta nueva. Hay veces en que a muchos nos ha tocado que salimos de la habitación del paciente, a veces se nos escapa una que otra lágrima, pero tenemos que continuar porque está el siguiente paciente o tenemos que llamar a nuestros papás, a nuestra pareja y tenemos que seguir. Y eso es, digamos, como la versatilidad de la que gozamos nosotros los médicos para poder seguir y hacerle el quite a todas estas situaciones. No es omitir nuestras emociones, es validarlas en ese momento, darnos nuestro espacio y poder avanzar. Hay personas que ven bien a veces y les brinda bienestar. Yo creo que no es que sea partidario o no, yo creo que depende más de cómo se sienta uno con ese paciente, de compartir esa misma experiencia. Hay médicos que, por ejemplo, comparten con los pacientes. A mí me pasó algo similar. A mí, por ejemplo, me pasó ayer que tuve una consulta médica con el neurólogo y el neurólogo me decía que justo por lo que yo consultaba, a él también ya le había pasado. Y eso generó una conexión muy interesante entre los dos y mucha empatía. Y a mí primero me bajó la defensa, me permitió estar mucho más tranquila porque ingresó a tener, pero generó una relación terapéutica bien interesante. Y por supuesto uno como médico puede hacer eso es siempre y cuando esté en la capacidad de hacerlo una vez haya sanado su dolor. Porque digamos si yo soy oncólogo, cáncer de mama y todavía me pega duro, quizás hablar de esta estrategia muy inteligente de regulación emocional y lo más prudente es que yo esté en mi casa juiciosa y en psicoterapia. Pero una vez yo ya haya sanado esto, es un signo de fortaleza fundamental, así sea yo quien lo haya vivido en carne propia o mi familiar, poder contarlo desde la experiencia y desde el dolor propio viene muy bien y yo creo que es bastante aliviador. Yo tenía un profesor que decía que no hay nadie más confiable que uno bien ha pasado por una situación similar a la de uno. Entonces, yo creo que eso nos hace más humanos. Y una vez uno ha sanado este tipo de cosas en la medida en que se conoce, tiene mucho valor. Y créeme, Joana, que cuando uno logra poder discernir estas situaciones, qué es del paciente, qué es lo que está pasando con él, lo que pasó con mi abuelo y qué es mío, es mucho más fácil. Y no pasa nada si uno no se siente en la capacidad
de manejar ese paciente y decide hacerse a un lado, porque a veces también nos queremos superhéroes y yo tomo el caso y no pasa nada, yo lo tomo hasta el final, si me pega duro, si yo creo que me sobrepasa, que me hace llorar, que no puedo dormir pensando en el paciente, quiero resolver y ayudarle y no puedo, no pasa nada si me hago un lado. A veces yo creo que hacerse a un lado es prudente y a veces es la decisión más inteligente. No siempre tenemos que hacer. El no hacer yo creo que también es una acción muy válida y respetable y también es una manera de cuidarse y protegerse, ¿no? Porque uno como profesional de la salud también tiene que cuidarse y hacer un alto, hacer una pausa, yo creo que también es una estrategia de regulación emocional muy importante. Muchas gracias, Doc. Acá viene una pregunta también muy interesante em, que habla sobre cómo evitar las conclusiones precipitadas que generan la ansiedad. Y esto se relaciona a una pregunta también que tenía y aprovecho para hacerla. Ujú, Eh, estaba escuchando la historia de una paciente ansiosa ujú, que no podía o se le dificultaba mucho el hecho de conducir su carro y se relaciona mucho con lo que estabas hablando ahorita. Es algo que quería hacer, siempre había planeado, pero esa misma ansiedad, el miedo a que atropelle a alguien, que atropelle a un transeúnte, a un ciclista, que dañe el carro, que le pase algo, le evitaba esa misma acción y se llenaba de razones y escuchaba historias de personas a las que les había pasado lo mismo. ¿Cómo ujú. podemos ayudar a estas personas y qué consejos les podríamos dar para regular precisamente esa ansiedad anticipatoria? Ujú. Sí, esa pregunta es muy importante, Daniel, porque yo creo que la ansiedad es quizás la protagonista de todo este tema de la regulación emocional, ¿no? La ansiedad está a la orden del día, es el trastorno psiquiátrico más común, además, en nuestro país también es de lo más común, sobre todo en las personas menores de 30 años, entonces, por supuesto que hay que hablar de ansiedad. La ansiedad tiene una característica muy clásica, que es la catastrofización. Suena un poco raro, pero cuando uno habla de catastrofización viene de catástrofe y es el pensamiento catastrófico. La persona que suele funcionar de manera ansiosa siempre lleva todo al extremo, que eso es un error cognitivo, que bueno, podemos hablar de eso más adelante, pero los errores cognitivos son los que nos llevan justamente a hacer estos juicios de valor o a sacar conclusiones a priori que no nos sirven para nada más, sino para entonces es justamente esto, estoy ansiosa, entonces como estoy ansiosa no voy a poder manejar, entonces como no manejo voy a estar frustrada porque es lo que siempre he querido y todo el mundo maneja menos yo, y además si por fin manejo me voy a chocar y cuando me choque voy a perder la plata por haber pagado el carro y de paso la plata del curso, y uno se arma una historia ahí ficticia casi que delirante, presa de la ansiedad y no resuelve nada. Y la imaginación cuando uno es ansioso puede volar infinitamente y no llevarnos a ningún fin. Acuérdense que como hablamos hace un momento, la ansiedad es muy efectiva para varias situaciones porque nos permite actuar rápidamente, correr el bolso, salir corriendo cuando estamos ante una situación de peligro, pero este tema de la catastrofización, de imaginarlo siempre lo peor, de creer que lo peor va a pasar, hace mucho daño, no nos resuelve nada y nos confirma nuestros temores y por eso terminamos no haciendo. Y hay personas que por el miedo que les implica lo que sea que les genere ansiedad, no hacen. Y es este tema de llenarse de, ojalá yo hubiera hecho, qué chévere hubiera sido que yo hubiera ido a tal parte, que hubiera comido tal cosa. Y hay personas que sí prefieren el arrepentimiento, si es que ya saben que no lo volverían a hacer, pero por lo menos darse la oportunidad de vivir la experiencia, porque es la experiencia de lo que se vale la cognición para la regulación emocional. Si yo ya sé que manejar no me mató, que aprendí a manejar y logré llegar a mi trabajo, que era lo que yo tanto soñaba para evitarme el transporte público, pues o me expongo hasta que eso me deje de generar ansiedad, o voy a estar toda ansiosa siempre por coger el timón y en realidad nunca lo voy a hacer. Entonces, esto de exponerse es muy importante para aminorar la ansiedad y el pensamiento catastrófico es algo que sí se puede entrenar porque digamos que es casi algo que automático, pero sí es algo que a lo que uno puede ponerle el freno, pero es algo que requiere primero psicoterapia y segundo un auto-stop, si se pudiera decir así. Y aquí nuevamente viene la lógica a nuestro beneficio. Bueno,
Y si salgo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tal cosa. Y si manejo, ¿qué? Ya hice el curso, ya tengo la licencia, me sé las señales de tránsito, ya me sé la ruta. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Siempre que yo pueda reducir toda su mínima expresión desde la lógica, es la mejor manera de hacerle contraparte al pensamiento catastrófico, porque las conclusiones siempre van a estar, pero lo que uno puede hacer con uno mismo y también con un paciente o con su familiar es llevar siempre toda la reducción casi que hasta el absurdo. Hay personas, por ejemplo, que, bueno, pasa esto con lo de manejar o con las fobias, por ejemplo, la gente que le tiene fobia a los aviones o inclusive con los medicamentos, gente que le da miedo tomar medicamentos de psiquiatría porque voy a generar dependencia, porque me voy a hacer adicto, etcétera. Pero si yo lo llevo a la reducción lógica de las cosas, va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, ¿qué tanto sabes del medicamento? No, ni idea, pero no lo tomo porque ¿qué tal que me vuelva adicta? ¿Y cómo vas a volverte adicta si nunca lo has tomado? No sé, pues eso es lo que dice la gente. Bueno, ¿y la gente que tanto sabe? No, pues son solamente rumores. ¿Y la gente que tú conoces es médico, es psiquiatra? No, ninguno, fue lo que me dijo la vecina. ¿Y la vecina ha tomado medicamento? No, tampoco. ¿Tú has tomado el medicamento? Tampoco. Y si te lo tomas, ¿qué puede pasar? No, ni idea, como no lo he tomado. Y entonces, ¿tienes riesgo de hacer dependencia? La verdad no. Entonces, llevar a la ilogicidad de nuestro pensamiento es una estrategia muy útil que inclusive puede hacer uno con uno mismo para evitar el pensamiento catastrófico. Suena muy fácil, realmente es complicado, pero es algo que se puede hacer y hay que hacerlo una y otra vez. Imaginarnos el absurdo de las cosas para ver que podemos estar más tranquilos. Muchas gracias, Doc. Y bueno, nuestra última pregunta nos dice, ¿qué estrategias son recomendadas para controlar o atenuar las acciones y palabras ocasionadas por ciertas emociones con el fin de no lastimarse o lastimar a otros? Y es algo que sucede muy seguido, ¿no? De pronto no saber qué hacer con eso que nos duele, con eso que de alguna u otra forma nos lastima y bueno, cómo hacer para que eso disminuya. Ujú. Sí, es importante. Yo retomaría lo que dije hace un momento sobre los límites saludables y otra cosa muy importante es algo que en psicoterapia llamamos autorrevelación y es esto de dar a entender con esa persona, no lo podemos hacer con todos, pero por lo menos sí con las personas de nuestro círculo, con quienes tenemos confianza, nuestra familia, hacérselo saber y hablar desde el dolor no con fines manipulatorios, pero yo siempre he visto y he sugerido desde mi trabajo que cuando uno habla desde el dolor, desde su malestar, obtiene mucho más que cuando lo hace desde la rabia. Por ejemplo, cuando discuto con mi pareja, con mi mamá, con mi hermano, porque me dijeron algo que me lastimó, porque hicieron algo que yo considero que está mal, en vez de explotar, que puedo hacerlo, pero sola, por ejemplo, o hacerlo con ellos y después disculparme, eso está bien, pero es mucho más inteligente y más económico emocionalmente hablando hacerlo desde el dolor. Por ejemplo, si yo me molesté con mi mamá, porque no se comió el almuerzo que le guardé, es mucho más inteligente decirle, mami, te lo compré con cariño o te lo preparé desde esta mañana, me hubiera gustado que por lo menos lo hubieras probado en vez de decir, ay, pero contigo siempre es lo mismo, tú nunca te comes nada, lo dejaste botado, entonces mejor lo echo a la caneca porque a ti nada te parece. Quiero dar el mismo mensaje de que me lastima, pero es muy distinto en la manera en que yo lo pueda hacer. Entonces, creo que poderlo hablar desde el dolor y desde la empatía y de la validación personal es mucho más inteligente. Y eso genera un mensaje muy interesante en el otro, que es, date cuenta que mi manera de pensar y mis sentimientos son tan importantes como el tuyo. Porque si yo de una empiezo a pelear, empieza ese libreto que ya se conocen las familias, yo te digo, tú me dices, gritamos, dejamos de hablarnos 3 horas y ya después hacemos de cuenta de que no pasó nada. Entonces es más inteligente decir, no vamos a discutir en este momento, tómate tu tiempo, vete a tu cuarto, yo me voy al mío, cuando estés tranquila, hablamos. O si soy yo la que está muy brava, no estoy en condiciones de hablar, estoy muy molesta, hablamos en un rato. O decir, mira, esto me dolió bastante y no me parece justo. En vez de uno ya atacar y estar con 3 piedras en la mano, sale muy caro y la verdad no es muy astuto. Y menos con la familia y menos con gente con la que uno tiene que convivir por un buen rato, no es recomendable. Dar a entender cómo me estoy sintiendo con tranquilidad y desde la empatía
Yo creo que eso es lo más importante. Uno también puede aprender a educar a su familia desde la experiencia personal. Creo que es fundamental. Vale, Doc, acá hay un par de preguntitas, no sé si las respondemos o en otra ocasión. Sí, pues terminemos con esas dos, Listo, Doc, ya para perfecto. que Bueno, cerremos. acá nos dicen, en cuanto a niños en la primera infancia, el manejo de la salud mental ya es muy complicado de por sí. Ellos expresan las emociones de diferente. En caso de un infante explosivo que solo llora y no es receptivo a palabras e incluso es grosero, ¿cómo podemos llegar al niño? Mm. Sí, eso efectivamente es todo un tema, es muy complicado. Con los chicos funciona mucho los tiempos fuera, que como su nombre lo dice, literalmente es permitirle al niño que se haga a un lado, que esté tranquilo en su cuarto y cuando se le calme el malestar, poder hablar. Es muy importante tratar de calmar a un niño que está en plena pataleta, no va a funcionar e inclusive a mí me parece un poco transgresor e inclusive violento. Si el niño tiene pataleta, pues se le va a calmar la pataleta, así como cuando un paciente que está convulsionando no le podemos frenar la convulsión, hay que esperar a que la convulsión termine. Lo mismo pasa con la pataleta y es de alguna manera validar el malestar del niño. Acuérdense, pues para los que no lo saben, el niño a diferencia del adulto expresa su emocionalidad desde el cuerpo, no desde la palabra. Por eso el niño hace pataleta, por eso el niño grita, explota, se arranca el pelo, se come las uñas, raya las paredes. El adulto ya logra verbalizar, logra abstraer, logra simbolizar. Es bien distinto. Entonces, como el recurso de comunicación del niño es el cuerpo, pues hay que dejar que el niño se exprese con su cuerpo y validarle la emoción desde ahí. Si va a hacer pataleta, perfecto, tómate tus minutos, haz pataleta, yo espero, y cuando ya te calmes, hablamos. ¿Te parece? Ya dejaste de llorar, ya me vas a escuchar, ya puedo hablar contigo. Suena muy raro, pero es la única manera en que funciona. Con un niño podemos frenarlo. Es como pretender que no tenga ganas de orinar. Pues hay que dejar que orine. Lo mismo pasa con la pataleta y si está llorando y si está molesto y si tiene hambre. Hay chicos que no quieren escucharlo a uno hasta que no comen. Y puede que para uno sea algo que sí pueda postergar. Pero si el niño tiene hambre, probablemente va a estar irritable y no nos va a poner atención. Y a veces es solamente eso, están deshidratados o quieren llorar, están cansados de estar en el computador en clase. Hay que validarles eso también. Es muy importante. Vale, Doc, acá también nos preguntan que, bueno, como en estos momentos nos dicen, no se están utilizando calificaciones tipo 1 o 5 y estas calificaciones eran un tipo de, entre comillas, estímulo, además de recompensa para estudiar y al no haber calificaciones, la persona que nos pregunta ha notado una pérdida de rendimiento en el estudio. ¿Qué estrategia se puede tomar para evitar pensar de esta forma y no caer en el error de solo estudiar por la nota? Mm, Sí, es difícil porque lamentablemente en nuestro sistema estudiantil el tema del número es algo que motiva y desmotiva. Y hay chicos que son obsesivos por sacarse un 10 o un 5, no sé qué esquemas manejen en los distintos colegios, pero hay chicos que sufren porque se sacaron 9 y no 10, como hay otros que son felices por sacarse 7. Entonces, eso depende mucho también de la cultura dentro de la casa. Hay chicos que sus papás les exigen como mínimo un 9. Hay chicos que están tranquilos porque se sacaron un 8 y para sus papás también está bien. Pero más allá del número, como decías tú, lo importante es que esté la motivación de aprender, más allá de lo que está, de lo que simboliza la calificación como tal. Yo he visto, y lo he visto muy de cerca porque mi hermana es docente, el tema de estimular al niño eliminando el tema de la calificación numérica tiene la ventaja de alguna manera que nadie pierde el año, nadie pierde el trimestre, nadie pierde la materia. Eso también para evitar la deserción. Hay muchos chicos que los han desescolarizado por este tema de la cuarentena, porque hay papás que no están dispuestos a que los hijos sigan con educación virtual. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante, que es obligación de los colegios y de los docentes y también de los papás, es reivindicar el valor de la educación más allá del número. Porque si hay gente que está estudiando solamente por el número, sobre todo en los bachilleres, por lo que he visto, pues digamos que de aquí en adelante lo que los espera es muy desolador, porque de alguna manera como que también se ha perdido el ímpetu de estudiar, porque estudiar de esta manera remota es difícil, es algo no habitual, pero pareciera que cuando era presencial era más fácil el tema del número y ahora es un poco raro porque es desde el computador y además estoy en mi casa.
como si se hubiera flexibilizado la cosa, y yo creo que no es así. El número es nada más un tema de control eh, para las calificaciones, para que el chico tenga clara una perspectiva de cómo es su avance, al igual que los papás, pero yo creo que todo está en el ímpetu de querer aprender y depende mucho de lo que se le enseña a los chicos en la casa. Hay casos en los que los números no son importantes, como hay papás que sí lastiman mucho a sus hijos, haciéndoles creer que ellos son el número, son la nota. Entonces, más allá del esquema que se pueda tener en el colegio, yo creo que también es un aspecto de responsabilidad por parte de los papás, fundamental. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Agradecidos infinitamente por el tiempo, por de nuevo tener una excelente ponencia. Y bueno, sigo esperando que no sea la última vez que nos veamos. Sabes que tienes Bueno, las puertas abiertas en nuestra asociación y bueno, muy, muy agradecido con el tiempo que nos dispusiste. bueno, Daniel, gracias a ti por la invitación de nuevo, por la disposición también. Gracias a todos los que se conectaron, por sus preguntas muy pertinentes y bueno, seguramente nos veremos en otra charla. Recuerden que me gusta estar dispuesta a sus preguntas, a sus comentarios, cualquier cosa que necesiten. Daniel les puede dar mi contacto, mi correo, publico cosas constantemente en mi cuenta de Instagram, introspecto con CK. Cualquier cosa que quieran saber de psiquiatría, pues ahí estaré compartiendo cosas constantemente. Gracias por sus preguntas, por los comentarios y nos veremos a la próxima. Que Claro estén. que sí, Doc. Muchas Bueno, gracias. pues. Bueno, Daniel, un Un abrazo. abrazo. Chao. Bueno, Chao. pues. Para nuestros asistentes y nuestras asistentes, por favor, escribir su nombre, su asociación científica y su país. Muchas gracias.